Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx/donativos. ¿Qué tal, querida familia de Comunidad de Fe? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes este fin de semana tormentoso que tuvimos, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Le doy como siempre la bienvenida a todas las personas que nos ven de todos lados, nuestra familia aquí en Cancún, en Mérida, en Houston, en los diferentes lugares de donde nos conectan. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a continuar estudiando el día de hoy Salmos, pero como les dije la semana pasada vamos a cambiar un poquito el rumbo. Miren, lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar una porción, los primeros 8 versículos del Salmo 78, que es muy largo, pero nada más vamos a estudiar 8 versículos, porque lo que quiero que vean es que en algunos salmos no nada más nos enseñan cómo lidiar con nuestras emociones como lo hemos visto en otros salmos, sino que nos dan enseñanzas valiosas, directrices importantes para la vida cristiana. ¿Okay? Entonces vamos a leer el Salmo 78, versículos 1 al 8, los voy a leer de corridito, ustedes en el programa los tienen separados como los vamos a estudiar, pero escúchenlo detenidamente. Dice así: Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus hijos, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros padres enseñarles a sus hijos para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar qué nos enseña esta parte del Salmo. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos gracias por el amor que nos mostraste en tu Hijo Jesucristo, Señor, al comprar vida para cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa que dejaste para que aprendiéramos cómo vivir esta vida, Señor. Sé, Señor, que aquí hay directrices muy importantes para todos los que estamos escuchando estas palabras. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, nos abra los ojos, nos deje entender lo que nos estás diciendo para que podamos poner atención a las cosas que tenemos que empezar a hacer desde este momento, Señor. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, hace 2 semanas me llamó Daniel Bueno. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de Daniel y de su esposa Ana. Él es boliviano y fue miembro de nuestra iglesia por muchos años, estuvo en misiones, dirigieron un grupo pequeño y se fueron a vivir a La Paz para pasar los últimos años con sus papás, que ya están grandes, ¿no? Y está de regreso en una iglesia en la que estaba él ahí antes de venir a Cancún. Y entonces me habló hace como 2 semanas para pedirme que les mandara un mensaje de felicitación. Me lo pidió porque han puesto algunas de nuestras series en esa iglesia, entonces nos conocen de alguna manera. Y me dice: oye, vamos a cumplir nuestro aniversario y quisiéramos ver si nos mandas un mensajito nada más felicitándonos por el aniversario. ¿Saben cuántos años cumple la iglesia? ¿Qué aniversario es? 55. Es el aniversario número 55 de la iglesia Betel en La Paz, Bolivia. Y miren, cuando pasó eso, cuando me dijo esos números, la verdad es que me quedé pensando, porque pensé, bueno, ¿cómo se va a ver esta iglesia cuando cumpla 55 años? ¿Cómo nos gustaría que se viera? Fíjense, el año sería el año 2057. ¿Cómo te gustaría que Comunidad de Fe estuviera en el 2057? Fíjate, dentro de ese tiempo, en 37 años, yo voy a tener, si es que sigo por aquí, 97 años. Emilio, nuestro pastor de jóvenes y pastor ejecutivo, tendría 74 años. Lo cual significa que a menos que viva yo lo mismo que vivió Josué, ya no voy a ser el pastor, ¿okay? Ya no voy a ser el pastor yo. Emilio seguramente se habrá retirado. Y entonces la pregunta es: ¿cómo te gustaría a ti que esta iglesia fuera en esa cantidad de años, en 37 años?
¿no? Nos gustaría que estuviera formada por gente que verdaderamente ama a Dios, que sean fieles a sus enseñanzas. Fíjense que si una iglesia que esté libre de la influencia del mundo, ¿te gustaría que la estuvieran dirigiendo líderes que realmente vivan, no nada más enseñen, sino que vivan las enseñanzas del Nuevo Testamento y que tengan un amor genuino por la palabra de Dios y por la gente de Dios? Me imagino que la respuesta a las dos preguntas es sí, sí me gustaría. Entonces, si ese es el caso, fíjense, hay algo que nosotros tenemos que empezar a hacer ahora, hoy, en este momento. No dentro de un mes o dentro de unos años, porque cada vez que hablo de estos temas con quien sea, con mi hija, Katrina, con Emilio, me dicen, no, tú tienes que seguir siendo el pastor por lo menos otros 50 años, ¿no? No va a suceder, ¿ok? Otros 50 años no va a suceder, ¿no? Entonces, si queremos que siga así dentro de unos años, hay algo que tenemos que empezar a hacer hoy. Y les voy a decir por qué no podemos darnos el lujo de quedarnos cruzados de brazos, solo teniendo la esperanza de que la iglesia llegue a esa edad bien, porque el mundo no está cruzado de brazos. O sea, hay un enemigo que tenemos que está promoviendo en el mundo una agenda en la que están incluyendo a nuestros hijos. Y esa agenda no incluye amar a Dios con todo su corazón y sobre todo no incluye vivir exactamente como el Evangelio nos enseña a vivir. ¿Okay? Fíjense, la agenda que tiene el mundo en el que vivimos es tratar de promover una espiritualidad, pero totalmente ficticia. Es decir, gente que se diga religiosa o que se digan cristianos, pero que viven totalmente de forma secular, ¿no? De hecho, eso ya está pasando en este momento en muchos lugares, ¿no? Muchas iglesias donde la gente se llaman a sí mismos cristianos, pero lo que hacen es perseguir todo el tiempo las cosas del mundo. Entonces, si tú y yo no somos intencionales en las cosas que hacemos, Comunidad de Fe va a terminar como muchas otras iglesias han terminado después de muchos años. Hay iglesias que llegaron a ser enormes que hoy están vacías, o peor aún, iglesias que están llenas porque lo que están haciendo es predicar puras herejías, de predicarles el evangelio de la prosperidad, diciéndoles que si siguen a Cristo van a tener dinero y nunca se van a enfermar y ese tipo de cosas, y entonces vamos a estar predicando algo que no es el evangelio de Cristo. Entonces por eso decidí el día de hoy predicar este mensaje que llamamos Alcanzando a la siguiente generación, que por cierto, espero que sean conscientes de que esto debería de ser del interés de todos los miembros de la iglesia, ¿ok? Si tú eres una persona que se llama a sí misma cristiana, dices amar a Dios. Y si amas a Dios, tienes que amar a su iglesia. Si tú crees que amas a Dios, pero no amas a la iglesia, te estás engañando a ti mismo. Porque es amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tienes que amar a la iglesia de Cristo. Entonces, si amas a esta iglesia, tienes que estar interesado en la siguiente generación. Bueno, este pasaje que leímos, esta porción, tiene tres enseñanzas muy importantes. Una al final creo que va a ser muy evidente, pero las dos primeras necesitamos analizarlas. La primera de ellas, dice el número 1 en su programa, dice, es la voluntad de Dios que su pueblo se esfuerce por alcanzar la siguiente generación. O sea, está muy clarito que nos está diciendo aquí que a Dios le interesa que nosotros, que somos su pueblo, su gente, estemos preocupados por la siguiente generación. Fíjense lo que dicen los tres primeros versículos. Dice, pueblo mío, se le está hablando a su gente. Dice, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Entonces aquí en estos tres versículos podemos ver a dos generaciones. La generación del salmista, ¿no? Que va a proclamar la palabra de Dios, ¿no? Parábolas y misterios, y nos está hablando de la generación anterior, dice cosas que nuestros padres nos contaron, ¿ok? Pero esa generación presente, la del salmista, está comprometida para transmitir todas las cosas que oyeron de sus padres a la siguiente generación. Fíjense en el versículo 4, no las esconderemos de sus hijos, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. No sé si notaron, pero al principio del versículo 4 no dice, no las esconderemos de nuestros hijos. Dice, no las esconderemos de sus hijos. Y miren, hay traducciones de la Biblia en español que tradujeron ahí, no las esconderemos de nuestros hijos. En hebreo dice, no las esconderemos de sus hijos. Aquí el salmista no está hablando como padre, o sea, no está preocupado por sus hijos, está hablando como un miembro de la congregación que está preocupado y sabe que tiene la responsabilidad de transmitir a la siguiente generación.
pero todavía sigue más. Fíjense, los versículos 5 y 6 dice, Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros padres enseñarlos a sus hijos para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Entonces aquí ya tenemos 5 generaciones, ¿no? Está hablando de la pasada, la que habló el salmista, la del salmista, que se le va a pasar a sus hijos, para que se la pasen a los hijos que tengan y a los que nazcan después. O sea, aquí claramente les voy a decir lo que nos está diciendo. Yo, fíjate, no sé si ahí donde estás sentado el día de hoy, a tu alrededor hay niños contigo viendo esto, o a lo mejor hay preadolescentes o adolescentes jóvenes que todavía no llegan a adultos, no sé, pero si no hay niños, si hay niños, voltéalos a ver un segundo, ¿ok? Si no hay, quiero que te imagines cuando estamos con el edificio abierto, en el momento que terminan nuestros servicios, cuando salen del área de niños todos los niños, y cuando salen del área de jóvenes todos los jóvenes, y se mezclan todos corriendo por todos lados. Piensa en esos niños un momento, ¿ok? Fíjate, lo que nos está diciendo este pasaje es que nosotros tenemos que asegurarnos de que esos niños pongan toda su confianza en el Señor. Miren, esto lo repetimos constantemente cada vez que presentamos un bebé, no sé si lo han notado. Y platicamos el día de hoy en la casa como yo creo que como nos oyen decir esas cosas tantas veces, ya ni siquiera se ponen a pensar en lo que significa, pero nos estamos comprometiendo como iglesia a asegurarnos de que esos bebés crezcan y pongan su confianza en el Señor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está diciendo, pero no nada más eso. O sea, no nada más nos dice, enséñales a confiar en el Señor. Nos está diciendo, y tienes que equiparlos para que ellos estén preparados para contárselo a sus hijos y que luego ellos no nada más se lo cuenten a sus hijos, sino que los preparen para hacer lo mismo otra vez. Y eso lo tenemos que hacer como iglesia. Entonces, fíjense, el trabajo que estamos haciendo hoy en el 2020 tiene que ser pensando en el 2057, o sea, dentro de 37 años, ¿no? Debemos estar todo el tiempo pensando intencionalmente en que esta generación que estamos preparando en algún momento va a quedar al frente de la iglesia. Miren, yo realmente mi oración con el mensaje del día de hoy es que cada uno de los que están escuchando estas palabras se queden con esa inquietud en su corazón de lo importante que Dios expresamente nos dijo, que como pueblo, como su gente, tenemos que esforzarnos por alcanzar a la siguiente generación y prepararlos para alcanzar a la que sigue. Dice, Dios fue muy claro con el pueblo de Israel diciéndole estas cosas, pero desafortunadamente y lamentablemente, hubo muchas generaciones que no fueron fieles. ¿Y qué sucedía? Fíjense, vamos a ver lo que sucede cuando una generación no es fiel. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Jueces? Dice, el libro de Jueces sucede justo después de Josué. Josué es uno de los mejores líderes que tiene el pueblo de Israel, es el que toma toda la tierra prometida, reparte todas las tierras, se los deja a todos, nombra jueces en todas las tierras. Y fíjense lo que nos dice al principio de Jueces, del final de la vida de Josué. Jueces capítulo 2, versículos 7 al 10, dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, es decir, Josué y la generación que venía después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Si yo llego a 110, entonces sí voy a estar todavía por aquí, pero si no, no. Dice, también murió toda aquella generación, o sea, también murió la siguiente generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Y si siguen leyendo más adelante va a decir, y entonces causaron la ira del Señor contra ellos. ¿Cuántas generaciones fueron suficientes? 3 generaciones. En 3 generaciones, ¿verdad?, surgió una que no conocía al Señor. Y si lees el libro de Jueces, o sea, nada más hace falta que leas ese libro para que te des cuenta qué pasa cuando la gente se olvida del Señor, cuando se olvida de sus proezas y se olvida de vivir como Dios nos pide que vivamos. El libro de Jueces, el pueblo de Israel hace un tiradero de su vida. O sea, si lees ese libro, te vas a espantar. O sea, no puedes creer que esa sea la misma gente que Dios había sacado de Egipto, ¿no? Y dice ahí, surgió una generación que no conocía al Señor. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué pasó eso? Pues porque sus padres no les hablaron de estas cosas. Los adultos responsables del pueblo no les enseñaron a los hijos. Y nos dice que los israelitas, ¿qué hicieron? Empezaron a adorar a los ídolos de Baal. En otras palabras, empezaron a perseguir los ídolos que idolatraban las naciones alrededor, que es lo que está pasando en este momento en nuestra sociedad.
O sea, en este momento hay muchas iglesias, ¿verdad?, en donde la gente se llaman cristianos, pero están correteando a los ídolos del mundo, de las naciones alrededor que no están siguiendo a Dios. Y entonces sus dioses son el poder, el dinero, el placer, etcétera, ¿no? Entonces nosotros no podemos permitir eso. Miren, en Mateo 16, si recuerdan, Jesucristo le dice a Pedro que Él va a construir su iglesia y las puertas del reino de la muerte jamás prevalecerán contra ella. O sea, dice, yo voy a crecer mi iglesia y mi iglesia jamás va a ser vencida por las puertas del infierno, del reino del mal. Lo cual significa que va a haber iglesia de Cristo en esta tierra hasta que Cristo regrese. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo. Pero eso no significa, no asegura que todas las iglesias que existen van a prevalecer hasta que Jesucristo regrese. No necesariamente. Entonces, muchas iglesias, como lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, ahí se le escribe una carta, Jesucristo le manda una carta a 7 iglesias y las 7 iglesias desaparecieron. Entonces, imagínate qué triste sería, que imagínate en unos 30 años, que si alguno de tus hijos tiene ahorita 5, 6, 7 años, va a tener como 35, 36, 37 años. Imagínate que vaya pasando enfrente de nuestro edificio por la Guayacán con ahora uno de sus hijos y que le dijera, ay, me acuerdo cuando este edificio era una iglesia. Qué bonito era. ¿Se imaginan qué tristeza sería eso? Hay una orden expresa de Dios con respecto a enseñar y preparar a la siguiente generación, ¿ok? Entonces, esa es la primera gran enseñanza, pero ahora viene la segunda. Número 2 dice, los padres son los responsables primarios de cumplir esta tarea. Fíjense, los padres no son los únicos responsables, todos somos responsables, pero los padres son los principales responsables, los responsables primarios a los ojos de Dios. Vamos a ver de nuevo los versículos 5 y 6. Dice, Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros padres enseñarles a sus hijos, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Pero aquí está hablando de la responsabilidad de los padres, estos padres de familia, papás, mamás, con el hecho de haber tenido hijos, aceptaron la responsabilidad de criarlos de acuerdo a la disciplina y la instrucción del Señor. Miren, esto es algo que repetimos cada vez que presentamos a un bebé. Tener hijos es una bendición. Tener hijos, dice la Biblia, que son herencia de Dios, pero es una increíble responsabilidad. Este sí es un paquete todo incluido porque incluye la responsabilidad de criarlos bajo la disciplina y la instrucción del Señor. La iglesia tiene que ser una ayuda vital para los padres, pero nunca sustituye a los padres en el cumplimiento de estas responsabilidades. Y escúchenme que cuando digo padres, no me refiero nada más a las mamás. Es para nosotros una tristeza cuando vemos a mamás que han tomado la responsabilidad total de enseñar estas cosas a sus hijos porque los padres se desaparecen de ella. ¿Verdad? Mamás que vienen con sus hijos a la iglesia y el padre a veces viene, a veces no, y no se da cuenta de lo importante de su rol en su casa. ¿Okay? Entonces los padres, principales responsables. Ahora, ¿cómo llevan a cabo esa responsabilidad? La Biblia nos ayuda, lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Fíjense lo que dice. Escucha, Israel, otra vez le está hablando al pueblo. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Fíjense, fijaron en el versículo 7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. La Nueva Biblia de las Américas dice en ese pasaje, enséñaselas diligentemente a tus hijos. Entonces ahí, fíjense, ¿cuál es la tarea de Moisés? Enseñarle a los adultos israelitas. ¿Y cuál era la tarea de los adultos israelitas? Enseñárselas a sus hijos. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Enseñártelas a ti. ¿Y cuál es tu tarea? Enseñárselas a tus hijos. Miren, la esencia de lo que Dios nos está enseñando con este pasaje es que Dios diseñó a la familia para ser una comunidad de enseñanza. La familia debe ser el lugar en donde más aprenden los niños. Yo no sé si alguna vez has visto tu vida como padre de familia de esta manera, pero tu familia debe ser una escuela
Y quiero que seas consciente de esto. Lo es. Te des cuenta o no, lo estés haciendo intencionalmente o no, les estás enseñando todo el tiempo. Esto es algo que si tú alguna vez has tomado consejería con Karina y conmigo matrimonial, nos has escuchado decir muchas veces. Cada vez que tú te comportas de la manera que te comportes, les estás enseñando a tus hijos. Les estás enseñando cómo un esposo trata a una esposa, cómo una esposa responde ante el liderazgo de su esposo, cómo un padre ama a su hija o ama a su hijo, cómo una madre trata a sus hijos, ¿verdad? Todo lo que haces en tu casa, qué tan buen vecino eres, qué tan miembro de la sociedad eres, tan buen miembro de la sociedad, qué tan responsable trabajador eres. O sea, todas las cosas que haces las están viendo tus hijos y las están aprendiendo. ¿Ok? Entonces, este texto nos está diciendo que la escuela más importante del mundo es la familia. Y no hay un mejor contexto que la familia para enseñarle a los hijos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú vives con tus hijos, estás con ellos cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando van por el camino, ¿no? Y dice el pasaje, ponlas en tu mente como una marca, o sea, que se queden en ti, que las vivas, para que te vean. Tú estás ahí presente en los momentos más importantes de la vida de tus hijos. No están ahí sus maestros, ni de la escuela, ni de la iglesia, ni los pastores, ni los demás adultos. Están ustedes. Tú estás ahí presente en sus vidas. Miren, estaba pensando cuando estaba desarrollando este mensaje, ¿tú sabes cuáles son los mejores maestros que hay en las escuelas, aquí en la iglesia? ¿Sabes cuáles son los mejores maestros? No son necesariamente los que tienen más estudios o los que son más inteligentes. ¿Sabes cuáles son? Los que se preparan para dar su clase. Los que antes de venir a dar la clase analizaron lo que van a enseñar, oraron al respecto, a lo mejor meditaron en los versículos que le van a enseñar a los niños en formas de explicárselas. Esos son los mejores maestros. Y yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar en ti como un maestro, pero piensa en esto, ¿te preparas tú todos los días para ser el maestro de tus hijos? Y no me refiero ahorita que en la pandemia no tienes más remedio que ser su maestro, sino en la escuela de la vida. Te levantas en la mañana y piensas, hoy mis hijos me van a ver cómo trato a su mamá o cómo trato a su papá, me van a ver en cómo los trato a ellos, me van a ver en la manera en que me expreso, van a conocer mi corazón. ¿Te preparas? Mira, serías un mucho mejor padre, una mejor madre si lo vieras de esta manera. Dios quiere que convirtamos a la familia en un salón de clases, lo cual significa que Dios te contrató como maestro. ¿Okay? Desde el momento en que tu esposa quedó embarazada, maestros de entrada y de tiempo completo, ¿ok? Entonces somos el principal maestro y nada más, mira, no es el objetivo de este sermón, pero acuérdate de una cosa, un día vamos a dar cuenta de todas las responsabilidades que Dios nos dio y esta es una de ellas, ¿ok? Pero bueno, cuando nos dice el pasaje todas estas cosas, nos está enseñando en qué momentos tenemos que ser maestros de nuestros hijos. ¿Se fijaron en qué momentos? En todo momento, porque dice cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan caminando por el camino. Fíjate, eso significa que cada vez que hay en tu casa con tus hijos, entre ellos o entre ustedes situaciones de problemas, de dudas, de confusiones, de dificultades, de gozo, de alegría, de tristeza, de dolor, de llanto, a lo mejor miedos, ¿no? De esperanza, de autoridad, de sumisión. Cada vez que hay una situación en tu casa, ese es un momento de enseñanza. O sea, tienes que verlo no nada más como un momento en donde tú tienes que tomar acción para arreglar las cosas, sino como un momento de enseñanza. Todos los momentos que forman la vida familiar son momentos de enseñanza. Y cuando la enseñanza siempre está basada en la palabra de Dios, eso convierte a la familia en una herramienta poderosa para la obra que Dios está haciendo en la tierra. O sea, Dios está trabajando, tiene un propósito, un plan que se está llevando a cabo y tu familia se convierte en parte de sus herramientas cuando tú los estás entrenando todo el tiempo. Entonces, esto significa que como padres de familia tenemos que estar todo el tiempo con los ojos, los oídos bien abiertos para cachar esas oportunidades de enseñanza y aprovecharlas para enseñarles a amar al Señor. ¿Ok? Ahora, ¿se fijaron que hay un prerequisito para poder hacer estas cosas en el pasaje de Deuteronomio que acabamos de leer? Porque el versículo 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 dice, grábate en el corazón todas estas palabras que te estoy diciendo. Entonces, antes de poder ser yo el maestro de mis hijos, dice tu programa, una frase que fíjense que termina en puntos suspensivos porque la vamos a continuar. ¿Okay? Dice, necesitamos primero
amar a Dios y atesorar su palabra en el corazón. O sea, antes de poder convertirme yo en el maestro de mis hijos, primero yo tengo que verdaderamente amar al Señor y atesorar su palabra en mi corazón. Tiene que estar ahí escondida en mi corazón. ¿Por qué es tan importante esto? Te voy a decir por qué. Porque lo que atesores en tu corazón, eso le vas a enseñar a tus hijos, quieras o no. Lo que haya en tu corazón es lo que va a salir en tu forma de vivir. Tú puedes enseñarles en un devocional, ¿no? Puedes decir, ok, todos los días a las, no sé, 6 de la tarde, 10 de la mañana, a la hora que sea, ¿no? Vamos a tener un devocional como familia y les puedes enseñar la Biblia. Pero no vas a poder evitar enseñarles con tu ejemplo, con tu vida, con tus decisiones, con la manera en que haces la vida, lo que realmente atesoras. Jesucristo en Lucas 6 nos dijo, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y de lo que hay en tu corazón les vas a enseñar. Mira, si tú amas a Dios por encima de todas las cosas, va a ser evidente para tus hijos. En cada situación que tengas en tu vida, ellos lo van a ver, lo van a vivir. Por eso mi trabajo más importante es alimentarte a ti de la palabra de Dios para que entiendas el amor de Dios, para que tú ames a Dios. Ese es nuestro trabajo principal. Equipar a los adultos para que realmente puedan amar a Dios y entonces puedan pasarlo hacia abajo. Ahora, yo sé que muchas veces cuando hablamos de estas cosas, la gente lo que piensa es, híjole, pero yo no sé si estoy capacitado para ser el que les enseñe estas cosas. Quiero que pienses en a quién le está diciendo estas cosas Moisés en Deuteronomio capítulo 6. Se lo está diciendo a hombres y mujeres que no tenían ninguna calificación especial. Ninguno de ellos tomó un seminario, no tenían doctorados, ¿verdad? Algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Y te voy a decir qué más no tenían. Ellos no tenían acceso a conferencias para padres de familia. Ninguno nunca le dijo al otro, no hombre, ayer vi un video en Amazon, está buenísimo, bájalo. O sea, no tenían acceso a los recursos que tenemos el día de hoy. ¿Okay? Eso significa, fíjate, que todo lo que realmente necesitas para poder hacer esto es amar verdaderamente a Dios y atesorar su palabra en tu corazón. Y desde luego, amar lo suficiente a tus hijos para tomarte el tiempo de enseñárselos todo el tiempo. Porque es mucho más fácil no hacerlo, ¿eh? Es más fácil darles un dispositivo y dejarlos que estén jugando y hablarles de Dios en los 10 minutos que le toca, pero el resto del tiempo no utilizarlos para enseñarles. Pero si verdaderamente los amas, entonces en todo momento, por la mañana, por la tarde, por la noche y ante toda circunstancia, los vas a estar entrenando. Entonces la pregunta aquí es, ¿quieres tú que tu siguiente generación sea una generación bendecida, o sea, que vaya por el camino correcto, que tenga plenitud, que encuentre su gozo en Dios? Tu familia tiene que ser un salón de clases, una comunidad de enseñanza, ¿ok? Ahora, fíjate, Dios espera que les enseñemos su palabra, pero el versículo nos habla de otras cosas. Nos dice, aparte tenemos que hablarle de las maravillas que ha realizado y de la forma en que ha lidiado con nosotros. O sea, no nada más es enseñarles la Biblia, sino hablarles de lo que Dios ha hecho en tu corazón a través de todas las cosas que pasan. Las cosas buenas, los milagros, pero incluso la disciplina del Señor que a veces te ha enseñado a acercarte más a Él cuando has tomado decisiones equivocadas y Dios ha hecho justicia en tu vida. De hecho, fíjense, hay algo muy interesante que sucede en Génesis 18, que la mayor parte de la gente, la verdad es que ni siquiera lo nota. En Génesis 18 es cuando Dios va con 2 de sus ángeles de camino a Sodoma y a Gomorra a destruirlas. ¿Se acuerdan? De camino a Sodoma y Gomorra, en la tienda de Abraham. Abraham lo invita a comer. Es el momento en el que Dios le dice que va a regresar en 1 año y Sara va a tener un hijo y Sara se ríe. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, cuando ya está a punto de irse Dios, ¿verdad? Ya está a punto de seguir el camino, dice la Biblia que Dios dice, pero entonces le voy a ocultar a Abraham lo que estoy a punto de hacer, porque es un hecho que él va a ser padre de muchas naciones y que todas las naciones van a ser bendecidas a través de él. Entonces le ocultaré esto y entonces toma la decisión de revelarle lo que va a hacer, pero quiero que vean por qué se lo revela. Génesis 18, versículo 19 dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. O sea, Dios decide revelarle a Abraham la razón por la que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, no solo porque a Abraham le cae bien y es su cuate y le acaba de invitar a una comidita, no,
porque sabe que Abraham va a ser el padre de muchas naciones y va a ser fiel en transmitir los conocimientos que aprende de él, y uno de esos conocimientos es ese rasgo de carácter de Dios que es justo. Que cuando la gente pecaminosa llega hasta el copete a Dios, entonces va a tomar acción. Entonces fíjense, Dios confió en Abraham en su fidelidad y por eso le enseñó. Y la pregunta para nosotros aquí es, ¿y se puede decir eso de mí? ¿Se puede decir eso de ti? O sea, Dios puede tener la seguridad y la tranquilidad de que yo voy a transmitirle el conocimiento del amor a Dios a mis hijos y prepararlos para hacer lo mismo a mis nietos. ¿Ah? Ahora, miren, está claro que ningún padre puede convertir a sus hijos. ¿Okay? De hecho, nadie puede convertir a otra persona. Ese es un trabajo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de un pecador. ¿Okay? Eso es un hecho. Pero también es cierto que Dios utiliza sus medios, o sea, muchas veces a personas para hacer su obra. Y evidentemente el instrumento más importante, el primordial, que normalmente suele utilizar para salvar a los hijos es la influencia de los padres, a pesar de que nosotros seamos imperfectos, a pesar de que seamos también pecadores. Fíjense, John Piper dice que el resultado de la fe de un niño no está garantizado por tener padres que sean fieles en nutrirlo acerca de la palabra de Dios, o que estén activos en una iglesia que se dedica a equipar a padres y enseñarles cómo transmitirlo a sus hijos. O sea, no está asegurada, ningún tipo de paternidad asegura la salvación de tus hijos. Y alguna persona puede citar Proverbios 22:11, porque es normalmente la que citan, ¿no? Me dicen, pero ¿y qué de Proverbios 22:11? Dice, instruye al niño en su camino y aún en su vejez no se apartará de él. Miren, tenemos que entender que esos proverbios son principios, no promesas. Un principio es algo que generalmente funciona. O sea, que en la mayoría de los casos, si tú te comportas de cierta manera, algo sucede. Pero no es una garantía, no es una promesa. Es por ejemplo, fíjense, un proverbio que yo he adoptado en mi vida es Proverbios 15:1, que dice que la respuesta amable calma el enojo. Yo me he dado cuenta que cuando la gente de repente está muy enojada, contestarles de la manera más calmada posible, generalmente calma el enojo, pero ¿funciona el 100% de las veces? No, casi siempre, pero no siempre. Ese es un principio, no una promesa, ¿ok? Pero no cabe duda que las probabilidades de que tus hijos conozcan acerca del amor de Dios y pongan su confianza en Él van a ser muchísimo mayores si tú haces bien tu trabajo que si vives totalmente en el mundo o ignoras tu responsabilidad. ¿Okay? Pero el punto es que Dios nos manda a nosotros a amar a Dios, a enseñárselo a nuestros hijos, y como iglesia, como padres de familia, debemos trabajar juntos para crear un ambiente para nuestros hijos en donde Dios puede hacer su trabajo de redención en el corazón de nuestros hijos, ¿ok? Entonces, ese es el prerequisito. Yo primero tengo que amar a Dios, atesorar su palabra, y entonces viene la segunda parte, dice, y después debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y darles disciplina. Tenemos que enseñarles lo que dice la Biblia, pero la Biblia también nos dice que es nuestra responsabilidad enseñarles disciplinándolos para que vayan por el camino correcto. Y este punto es muy importante, porque fíjense, Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. ¿Se fijaron lo que dijo? O sea, muchas personas piensan que sus hijos son personitas buenas, pero cuando salen al mundo malvado entonces se convierten en malos. Pero aquí lo que nos está diciendo este versículo es que no es el caso, que nuestros hijos vienen de fábrica con la necedad ligada al corazón. Y miren, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? A los niños nadie les tiene que enseñar a mentir, nadie les tiene que enseñar a empujar al otro para quitarle un carrito, ¿no? Algunos muerden a los otros, ¿no? O sea, nadie se los tiene que enseñar, ya lo traen con ellos, ¿ok? Y si no me crees, ven a servir con los niños de 2 años cuando abramos la iglesia y vas a ver cómo apenas empiezan a moverse y empiezan a ser pecaminosos, ¿ok? Al principio, obviamente, son pecados infantiles. Pero como padre de familia tienes que ser consciente que el mismo principio de maldad que lleva a un niño de 5 años a empujar a otro niño y quitarle el carrito es el mismo principio que lleva a un hombre de 30 años a apuñalar a otra persona para quitarle el dinero. Es exactamente el mismo principio, y si tú y yo no trabajamos con los niños desde chiquitos
desde antes de que aprendan a hablar, en disciplinarlos correctamente, entonces esa hierba de maldad que traen sembrada en el corazón, con el tiempo va a dar fruto. ¿Okay? Necesitamos nosotros corregirlos y créanme que es desde pequeñititos, desde que todavía no aprenden ni a hablar, avientan un juguete y se los quitas, ¿no? Entonces lo vas a estar aventando, entonces no te lo doy, o sea, tenemos que disciplinarlos. Y miren, este no es un sermón en donde yo pretendía cubrir todas las áreas de cómo ser buenos padres de familia. Si necesitas ese tipo de mensaje, en nuestra página de internet, comunidaddefe.com.mx, busca una serie que se llama Cómo ser mejores padres, y ahí vienen muchos mensajes donde hablan de cómo ser mejores padres, ¿ok? Pero el caso aquí es que la Biblia nos dice que tenemos que enseñarles a obedecer. Eso en sí no los va a salvar, ¿ok? No es la salvación para ellos, pero le puede permitir a Dios usar esa disciplina que aprenden, uno, para frenar la maldad en su corazón, porque esto es algo que, digo, lo hemos hablado y seguramente lo has visto, toda la gente traemos una maldad en el corazón que si no estamos en comunión con Dios consistentemente, un día sale y empieza a controlar tu vida. Entonces, si tú les enseñas a disciplinarse y les enseñas a tener comunión con Dios, Dios puede utilizar esa obediencia para frenar la maldad en el corazón de tus hijos y luego para atraerlos a Él y enseñarles cómo es que el problema es que son pecadores y entonces necesitan a un Salvador, ¿ok? ¿Quiénes deben hacer eso? Está clarísimo, ¿no? Efesios 6, versículo 4 dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. O sea, no puede estar más claro, la responsabilidad más grande de la educación, de la crianza de los hijos, Dios no se la dio a la iglesia, se lo dio a los padres. De hecho, fíjense, no es verdad que no importa cuánto haga la iglesia, cuántos recursos pongamos a tu disposición para tus hijos, si los padres no usan los recursos, la iglesia está trabajando en vano. No, o sea, estamos trabajando de gratis, no va a servir de nada. Cuando tenemos el edificio abierto, si tenemos un área especial para tus niños desde que son bebés, que aprenden a estar en la iglesia, a convivir con sus hermanos en Cristo desde bebés, tenemos un área para ellos, para niños, para jóvenes de secundaria, jóvenes de preparatoria, y tú no los mandas, tú no los traes, todo lo que estamos haciendo es en balde. Y ahorita que estamos en la contingencia, tenemos actividades para niños, para jóvenes de secundaria, de preparatoria, o sea, tenemos un montón de actividades que, miren, el área de jóvenes y de niños están trabajando más de lo que trabajaban antes. La gente constantemente dice, ay, estoy aburrida no sé cómo le hacen, no, yo tengo más trabajo que nunca, ¿ok? Y ellos están trabajando arduamente para que tengas recursos para tus hijos, pero si tú no te sientas con ellos, no los animas, no tienes los horarios de cuándo suceden las cosas para asegurarte de que los vean, no sirven de nada. Y miren, hay muchos ejemplos que les podemos dar. Hoy en la mañana platicaba con Kat. Kat, mi hija, es mentora en el área de jóvenes, y me platicaba, dice, la niña que es más participativa, que más contesta y hace preguntas, que más, cuando pasó de sexto de primaria a primero de secundaria, no quería venir. No, y su mamá la trajo y llorando, la mamá le dijo, no es opcional, esta es tu área, y la trajo. Dice, hoy es la que más participa, la más feliz, la que más le gusta, pero la mamá tuvo que tomar la decisión de decirle, no es opcional. Y Katrina sabía exactamente cómo se sintió esa niña porque a ella le pasó lo mismo. Cuando nosotros nos fuimos a vivir un año a Houston y regresamos a Cancún, Kat, como ya no conocía a nadie, no quería entrar al grupo y su mamá le dijo, esto no es opcional, a tu grupo. Y ahora mira, está involucrada al grado de ser mentora de ahora la siguiente generación. Entonces, padres, entiendan, ¿no? Aunque la iglesia haga todo lo que hacemos para ayudarles, depende de lo que ustedes hagan con sus hijos, si esto va a tener un efecto positivo o no. ¿Ok? Entonces los padres son los principales responsables, tienen que amar a Dios, tienen que atesorar su palabra y luego enseñárselas a sus hijos y enseñarles a obedecer. La tercera enseñanza es algo que ya va a parecer obvio porque dice, ¿qué es exactamente lo que espera Dios de nosotros? Pues después de todo lo que ya dije, deberían de poder contestarlo sin que yo se los dijera, pero lo podemos recordar viendo los dos últimos versículos del Salmo. Dice, así ellos pondrían su confianza en Dios. Y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos
Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. ¿Qué espera Dios que hagamos? Les puse ahí, enseñarles a nuestros hijos a confiar en Dios y equiparlos para transmitirlo a la siguiente generación. Para esto hacemos todo lo que hacemos en esta iglesia, en adultos, en jóvenes, en niños. Todo el tiempo estamos trabajando para que tú conozcas el amor de Dios, te enamores totalmente de ese Dios y entonces te preocupes por estárselo transmitiendo consistentemente a tus hijos. Ahora, miren, yo sé que cuando predicamos un tema como este, es muy difícil no sentirse culpable, ¿no? Por, no sé, cosas que no hicimos, que deberíamos de haber hecho, cosas que sí hicimos y no las deberíamos de haber hecho. O sea, siempre va a haber algo por qué sentirnos culpables. Pero solo quiero recordarles algo que estudiamos la semana pasada, que el único efecto positivo de la culpa debería de ser llevarte en arrepentimiento y en fe a Cristo para que Él te sane el corazón y te permita seguir adelante sin estarte sintiendo culpable y hacer el trabajo que tienes que hacer. O sea, no te sirve absolutamente de nada el estar lamentándote las cosas que hiciste o dejaste de hacer, no te sirve de nada, a menos que eso te lleve a la presencia de Dios, trabaje en tu corazón y ahora sí te permita seguir transmitiéndole su palabra a tus hijos y seguir equipándolos para que después puedan hacer lo mismo. Si tú te sientes culpable, acuérdate que el único Padre perfecto es Dios. No ha habido otro. ¿Okay? De hecho, si lo piensas, todo el trabajo de nuestro Señor Jesucristo en los 3 años que estuvo en su ministerio fue para hacer eso para nosotros. Enseñarnos acerca del amor de Dios y transmitirlo a la siguiente generación. Y por eso tú y yo conocemos de Dios, porque por generaciones ha habido gente fiel a Dios que ha hecho su trabajo. Y entonces por eso ha llegado a nosotros, gracias a que Jesucristo, para demostrarnos el grado de amor que Dios tenía por nosotros, estuvo dispuesto a morir en la cruz para que tú supieras que realmente Él es el Salvador y que Dios es el Dios del universo. Entonces termino con la misma pregunta con la que empecé. ¿Cómo quieres que sea nuestra iglesia dentro de 35, 40 años? ¿Entiendes la parte de responsabilidad que tienes tú en eso? ¿Entiendes que si no empezamos hoy, esto va a ir en muy mal camino en 2, 3 generaciones? Es mi oración que todos quedemos totalmente inquietos con este conocimiento y nos comprometamos con la siguiente generación. Vamos a darle gracias a Dios celebrando la Santa Cena juntos. Tomen por favor sus elementos. Vamos a orar y vamos a celebrar lo que Jesús personalmente nos pidió que hiciéramos, que es recordar el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente porque efectivamente, Señor, tú eres un Padre perfecto, eres un Padre que nos ama en perfección, incondicionalmente, aún conociéndonos, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que nos vamos a seguir tropezando. Aún así, Señor, estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, por nuestros corazones, porque sabemos que tenemos corazones rebeldes, corazones pecaminosos, que tienden, Señor, a alejarse de ti en lugar de acercarse a ti. Te pedimos perdón, Padre, por todos los errores que hemos cometido como padres y como madres. Tú sabes, Señor, que en nuestro corazón amamos a nuestros hijos y hemos intentado hacer lo mejor que podemos, pero reconocemos, Señor, que cometimos muchos errores y te pedimos perdón por ellos. Pero ahora, Señor, te pedimos que sanes cualquier herida que tengamos en el corazón, ya sea por cosas que nos hicieron nuestros padres o por cosas que nosotros le hicimos a nuestros hijos. Te pedimos que sanes esas heridas, Señor, que nos recuerdes, Padre, que tú perdonas cuando nosotros confesamos nuestros pecados y entonces nos haces libres, Señor, nos quitas el peso de la culpa para poder vivir para ti, Señor, para poder vivir para transmitir ese amor con nuestra vida a nuestros hijos, y no nada más a nuestros hijos, Señor, sino a todas las personas que nos ven de esta o de la generación que siga, para que ellos también te conozcan, también conozcan de tu amor y también estén listos para transmitirlo a la siguiente generación. Te damos gracias, Señor, porque todas estas cosas fueron posibles
gracias a que tu Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz, rompiendo el velo y dándonos acceso directo a ti. Y en este momento, Padre, recordamos ese sacrificio, agradecemos ese sacrificio y declaramos nuestra fe en ese sacrificio que nos dio vida. Lo hacemos mientras nos comemos el pan. Y mientras nos tomamos el jugo, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que seas tú nuestra guía, que nos recuerdes en todo momento la importancia del rol que tenemos todos los que somos miembros de esta congregación y especialmente los padres hacia sus hijos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.